Buenas noches, ¿cómo están? Feliz viernes. Estamos acá con José. Hola, José. Hola. Hoy hacemos una entrada distinta. Bienvenidos a este ciclo, este es UX Talks. Estamos en el número 12. Ya estamos cerrando nuestra sexta semana de entrevistas. Como saben los que ya vienen en los anteriores, si no para los nuevos les contamos. Este es un ciclo que está dirigido para ustedes, quizás que están ingresando en todo lo que es este mundo de UX o están hace un tiempito. Y acá vamos a charlar casualmente, como una charla de bar, De estuvimos mate. charlando con un montón, y mate, sí, yo mi tecito. Eh, Charlamos con personas que están hace un tiempo ya en esta comunidad y para preguntarles cómo fue su camino, dónde iniciaron, qué ven de distinto y cómo ven el futuro de esta cuestión del diseño de experiencia de usuario, ¿no? En la estructura que vamos a seguir, en una primera parte vamos a charlar acá con José de estos inicios y una segunda parte vamos a estar haciendo las preguntas que hagan acá por el chat y las vamos a estar respondiendo en el vivo. Bien, perfecto. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, por suerte. ¿Dónde estás? Estoy en la República Separatista de Valvanera. Es un pequeño barrio en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Excelente. sí. ¿Cómo te está tratando esta cuarentena acá? Uf. Honestamente, tengo días buenos y tengo días malos. Pero bueno, nada. El trabajo ayuda a mantener la cordura. Las primeras semanas no fueron tan sencillas y después cuando me pude organizar alrededor del trabajo, las semanas se hacían más cortas y los ciclos iban avanzando y ahora estamos en julio y para mí me parece que fue ayer que arrancamos, pero a la vez siento que septiembre faltan 3 años. Eh, es una sensación medio rara. Es terrible, es terrible. Cuando Sí, hace unas semanas que ya pasó medio año, fue ¿cómo que pasó medio año? sí, 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 sí. Y Total. hablaste del trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora respecto a trabajo? Uf, ahora estamos con un proyecto remoto, obviamente todo el trabajo es remoto, ¿no? Pero particularmente remoto estamos trabajando en un proyecto que se dedica a desintermediar a los brokers agrícolas que están entre los grandes supermercados y los productores. Eh, Interesante. sí, es una especie de marketplace, digamos, una especie de mercado libre que trata de modelar esa relación. Ese es como el proyecto ahora en el que estamos metidos de lleno. Como somos un estudio pequeño, no podemos tomar muchos proyectos a la vez y se pone interesante. Hay otras cosas satélites dando vuelta, pero eso es lo que prácticamente nos consume en el día a día. Bien. Y además, ¿cómo te definirías si decís ahora como un profesional? ¿Qué dirías que es tu puesto? No, a ver, tengo un cargo que es el de director de diseño en Con Vista al Mar, digamos, es una microconsulta, un microestudio de diseño en el cual estamos a lo largo tenemos 16 años ya en el mercado y siempre fluctuamos entre 6 y 8 personas que trabajamos en el equipo. Eh, y nada, estoy encargado de todas las definiciones de estratégicas y de diseño para con los clientes que tenemos. Ese es un poco el rol. Nos gusta, como somos pocos, nos gusta ir nosotros mismos nos gusta ir desde la investigación hasta trasladar esa información que conseguimos en la investigación y trasladarla al diseño. Eh, Tiene que ver con mis intereses también, ¿no? Con cómo formo los equipos, tiene que ver con mi curiosidad y cómo creo que para mí el diseñador debería estar formado también, ¿no? Obviamente que es súper interesante poder trabajar con investigadores sociales y, digamos, otras disciplinas, pero en realidad el diseñador tiene que saber investigar y tiene que saber investigar bien. Y a nosotros nos interesa que las personas que contratamos tengan esas habilidades o estén interesadas en tener esas habilidades. Eh, Excelente.
Sí. Y en todo este mundo de lo que es experiencia de usuario, ¿dónde dirías que es como dónde metiste el pie? ¿Dónde fue que iniciaste en todo esto? El primer laburo que tuvimos fue arquitectura en información. Bien. Fue un laburo que tomamos en 2004, con vista al mar. Comienza en 2004 y a los 6 meses, 8 meses cae un proyecto para una ONG, eh, en la que tenían más de 1000 artículos publicados solamente en HTML. Uf, O sea, no había ningún tipo de gestor de contenido, no había ningún tipo de categorización. Entonces el trabajo fue proponer una arquitectura de la información, primero catalogar, hacer un trabajo de arqueología y ordenar y leer todos los artículos y categorizarlos y cruzar categorías y generar categorías, digamos, facetadas para poder acceder a esos artículos y que sea fácil acceder. Y después, con un poquito de card sorting, tratar de ajustar las categorías y las categorías principales, sobre todo, para poder llegar a una propuesta que tenga valor para la gente que consumía la información en ese sitio, en ese momento. bien, ¿y eso llegó así, ese proyecto? O sea, ¿llegó como un proyecto de, si se quiere, de arquitectura de la No, información o fue algo que ustedes tuvieron que... no, 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 no. No, nosotros hacíamos diseño web. Claro, Y nos podía caer un sitio de, no sé, una constructora que te quería solamente un quiénes somos y un formulario de contacto y también podían caer estas cosas. Eh, lo que sí teníamos era que hace ya un par de años veníamos leyendo sobre el tema y sabíamos que queríamos dedicarnos a eso, no sabíamos que podíamos vivir de eso, lo entendíamos como parte del proceso de lo que era el diseño digital, que era un poco también lo que hacíamos nosotros en general, que no solamente era diseño web, también trabajábamos con Flash, hacíamos animaciones. eh, teníamos, nos iba muy bien todavía no estaba claro qué era el spam y qué no era. eh, y bueno, nada, a medida que fuimos madurando el trabajo, fuimos descartando cosas que no nos interesaban tanto y fuimos abocándonos a proyectos que nos interesaba desde el punto de vista eh, técnico, digamos, si se quiere, de las herramientas que podíamos aplicar y de los problemas que queríamos resolver también. No era solamente la tecnología lo que estaba detrás. De hecho, con el tiempo la tecnología fue como abandonándose como criterio de elección. bien. Y, Eh, y en Perdóname, ese... y Ah, no, sí, había algo ahí que ya teníamos la semilla puesta en un momento donde el Flash era la herramienta total para diseñar web. Nosotros ya estábamos leyendo sobre estándares, ya estábamos mm, incluso empezando a trabajar con este XHTML, que era la propuesta para poder trabajar, de hacer una sola versión y que sea cross-browser y trabajar con hojas de estilo. Estoy hablando de 2003, 2004. Donde parecía inverosímil tener una sola versión que funcione para múltiples claro. navegadores, ¿no? Eh, ¿Y de dónde empezaron a leer eso? ¿Dónde fue que se encontraron con toda esa data en ese momento? ¿Cómo llegó a ustedes? en esa época, en 2004 ya quizá había un poco más de información, pero cuando empezamos a leer, que fue cuando empezamos con la facultad, en realidad no había muchas webs. Mm, Y los buscadores y estas personas que publicaban contenido, medio que aparecían en estos catálogos que Google recién estaba apareciendo, no era tan predominante en la competencia de los buscadores. Entonces, vos tenías fuentes de información, las categorías de no sé si conoces Altavista, pero Altavista era como la sí. competencia Altavista, ¿no? O sea, eran como catálogos de Contales buscadores. a los que están presentes acá, que quizás no, no sepan qué es Alta Vista. Sí, Altavista fue uno de los grandes buscadores pre-2000, que tenía un gran catálogo de sitios, muy actualizado. Entonces vos o podías buscar o podías navegar por categorías la información que te interesaba, y había cosas de lo más diversas. Era un excelente ejercicio de arquitectura de la información, bastante bien planteado. Pero bueno, después vino Google con su tecnología y destronó todo lo que se consideraba hasta ese momento buscador, entre comillas, porque vino con una tecnología completamente distinta y no, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Pero bueno,
en esas categorías, y también existían sitios como GeoCities, que ¿no? Son cosas que estoy hablando de historia ya, ¿no? de Internet, pero empezamos a darnos cuenta que había un autor que se llamaba Jeffrey Seltman, que escribía mucho sobre lo que nosotros hacíamos y nos resolvía mucho de los problemas que nosotros nos enfrentábamos en el día a día. Eh, y resultó ser esta persona uno de los grandes evangelizadores sobre los estándares web, y ayudó a, digamos, no me acuerdo, no tengo muy clara la historia, pero había como un grupo de trabajo muy importante dentro del consorcio web, y había algo que se llamaba WASP, que no me acuerdo ahora las siglas, pero sí me acuerdo que era el símbolo de una abejita, que ese WASP era como el equipo de acción que trabajaba a nivel político para que los navegadores puedan trabajar con estándares web y que no haya que hacer una versión para Netscape, otra para Internet Explorer, otra para Opera. Todavía ni siquiera existía Firefox en esa época. Y ni hablar de Chrome, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, esa persona que se llama Jeffrey Seltman fue la que nos empezó a abrir el juego a esto de los estándares. Y bueno, él después publica un libro, y ahí escala todo el mundo del frontend, escala a partir para mí, de uno de los libros más importantes que escribe él, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es del año 2002, 2003. Tuvo varias revisiones a lo largo del tiempo y después lo abrió y lo tiene gratis en el sitio, digamos. Quedó como archivo histórico, digamos. Pero es interesante si alguna vez quieren leer sobre lo que se llamó la guerra de los browsers, es un lindo libro de historia, digamos. Excelente. Para los nerds. Esto es un apartado para los nerds. Y todo esto, o sea, vos cómo te formaste en lo que es educativamente, ¿no? Dijiste que sos diseñador, ¿qué diseño estudiaste o qué estudiaste en ese sentido? Nosotros estudiamos, digo nosotros porque los 3 socios de Con Vista al Mar nos conocimos en la universidad. Si querés hablo de mí. Estudié en la Universidad Maimónides una carrera que se llamaba Licenciatura en Tecnología Multimedial, que era un mix de negocios, arte, multimedia, tecnología, diseño, era un cruce, un cocoliche interesante. Y teníamos todo un eje troncal dentro de la carrera que era diseño, todo ese eje troncal estaba dirigido por Daniel Volkovics, que tiene una cátedra en la UBA. Y lo que nos pasó fue que, y me pasó a mí particularmente, era como que me hacía mucho ruido el abordaje para resolver problemas de diseño que estaban muy alineados a lo gráfico y a lo visual, y quizás a lo conceptual. Hablaban del partido conceptual, hablaban del partido gráfico, y hasta nos desafiaban a romper patrones de diseño de interacción y modelos de interacción directamente. Y todo eso estaba no solamente avalado, sino celebrado, como que estábamos rompiendo los límites de la Internet, ¿no? Entonces como que me hacía un poco de ruido. Y, entonces empezaron a aparecer otras fuentes, así como apareció Selman para la parte técnica. Empezó a aparecer Boxes and Arrows, que era un blog de arquitectura de la información, donde publicaban personas como Christina Wood, digamos, tiene un libro fantástico que se llama Blueprints for the Web. Estoy hablando de libros del 2002. Y también ahí publicaban Rosenfeld y publicaba Morville, que son los que digamos, el libro canónico de arquitectura de la información, que es digamos, el Polar Bear. Antes de escribir ese libro estaban publicando ya ahí métodos, formas, fórmulas, herramientas que nos ayudaban a diseñar mejor y a entender mejor cómo diseñar sistemas de información más allá de la cuestión estética o la cuestión conceptual que podía llegar a comunicar desde un punto de vista gráfico, digamos. Y terminamos la carrera y nunca nos hablaron de esta parte de diseño de interacción. Digamos, ni siquiera existía la definición de diseño de interacción formalmente, pero sí estaba lo de la arquitectura de la información y sí aparecía la usabilidad como un atributo cualitativo del diseño. Pero en los 4 años que cursamos en la universidad nunca hablamos de ninguno de esos temas.
apareció, no sé si en 2003 o 2004, digamos, cayó así a la universidad Eduardo Markovich a dar una charla en el contexto de, ni siquiera de darnos una clase a nosotros, sino en el contexto de un evento donde había un montón de otros contenidos. Cayó Edu y dio una charla sobre qué era la usabilidad y él había estado trabajando me acuerdo, con el sitio local de Le Monde Diplomatique, que y estuvo exponiendo el caso ese. En ese momento tenía una consultora que se llamaba Gaia Sur o Inspiro, o una cosa así medio esotérica, típica de Edu. Que, bueno, nada, viste cómo es Edu, que es súper magnético, sí, y la forma que tiene de comunicar y es inspirador. Y medio que nosotros dijimos, esta es la que va. Claro. Sí, encima ya venían con esas dudas, ¿no? Con esas cuestiones no... Claro, o sea, fue como una conexión, sí, fue como un desfasaje entre lo que nos estaban enseñando y lo que nosotros nos parecía que nos estaba faltando, claro, no sabíamos qué era, y bueno, Edu cae con esta cosa mágica que después se terminó de definir como UX, ¿no? Así como... y después, nada, creo que eso nos ayudó a nosotros, digamos, ¿no? Yo digamos, creo que la experiencia, por lo menos en diseño, que es en lo que me terminé especializando yo, la experiencia universitaria no fue buena para mí. Pero me ayudó a seguir mis instintos autodidactas, ¿no? O sea, se desarrollaron mucho en ese sentido en esa época, leíamos un montón, discutíamos un montón. Normalmente con Manuel Razzari no estamos de acuerdo en nada. De hecho, creo que él sale de esa charla totalmente indignado. Tuvimos esa anécdota. Creyendo que era un ladrón, y yo estaba totalmente fascinado. Después sale esa charla y a los 3, 4 meses Manuel me presta un libro que habla sobre la psicología de los objetos cotidianos, a lo que yo le dije, esto no nos sirve para nada. Entonces como que había como un ida y vuelta entre él y yo que era interesante. Después con el tiempo fui entendiendo que ese libro quizá era un poquito importante para nuestra disciplina, pero al principio... Qué opinión controversial, ¿eh? Claro, bueno, pero son cosas que... Está buenísimo. Es parte de la historia. De hecho, en lo personal trato de no recomendar nunca ese libro porque me parece muy técnico y hasta viejo, ¿no? O sea, es que es como ese lugar donde caen todos, no, tenés que leer este libro, y sí, bueno, está bien, quizás no tenés que leer ese libro. Quizás te conviene leer otros libros que son más modernos, más interesantes, que tocan el diseño de otra forma, que están más orientados a procesos, quizás el proceso te ayuda a organizar, bueno, nada, no importa. Es otra discusión eso. Pero bueno, había algo ahí que íbamos y veníamos con Manuel, y que medio que nos empujó a asociarnos también. Y siempre fue de lectura y tratar de aplicar lo aprendido, y en este proyecto de la universidad, donde tuvimos que trabajar con, digamos, técnicas que habíamos escuchado. En ese momento había todo un pequeño mundo que se llamaba la web semántica, que lo que trataba de ordenar y organizar la información digital en el mundo, y la mayoría de las personas que se dedicaban a web semántica, obviamente, o eran programadores, o eran gente de una carrera que no sé si existe acá, pero que en España seguro existía, que se llamaba bibliotecología o biblioteconomía. Sí, existe. ¿Existe acá? Bueno, sí. Y aprendíamos técnicas de ellos, o sea, escuchábamos estas charlas, a nosotros nos interesaba la web, tratábamos de entender qué era la web semántica, cómo era construir ontologías propias para ordenar y organizar la información, y bueno, aprendíamos de ellos. Íbamos a todos los eventos que había en el mundo en esa época, que creo que era 1 por año o 2 por año, porque necesitábamos consumir, o sea, estábamos ansiosos por consumir esa información y tratar de aplicarla. Y bueno, nada, a medida que iban evolucionando los proyectos, fue madurando nuestra formación también. Yeah. Equivocándonos groseramente muchas veces y pegándola en otras veces, y aprendiendo y celebrando y no negándonos a esto porque nos equivocamos. Excelente. Y desde
del lado de ustedes empezaron a buscar también proyectos más de este lado, como me imagino que ustedes manejándose bien como consultora chiquita, era también Sí, una cuestión de ustedes de después de, buscar. mira, después de uno de los clientes, como éramos chicos, chicos en edad y además chicos en estructura, eh, teníamos una serie de clientes que estaban todos relacionados con las agencias de publicidad. Hubo un momento que decidimos cortar con eso. O sea, el trabajo de agencia de publicidad nos estaba ocupando mucho tiempo y eran proyectos en los que nosotros no considerábamos que aportábamos valor. Había mucho volumen de trabajo, pero a medida que pudimos ir revirtiendo la situación, fuimos como recortando y no aceptando más trabajar con agencias de publicidad. Y a partir de ahí los clientes que llegaban no tenían la envergadura quizá que los que nos podían proveer como una agencia de publicidad, pero los problemas eran más complejos de resolver y eso nos ayudaba a estar primero mucho más cerca del cliente, que es donde se resuelven los problemas, y después mucho más cerca de la posibilidad de tomar decisiones del proceso entero, que nos acercaba eventualmente a tomar, digamos, a estar más cerca del usuario. ¿No? O sea, a cuanto menos intermediarios hay en el proceso que no sepan de diseño, más lejos estás de la toma de decisiones. Entonces, medio que rechazamos el trabajo de la agencia de publicidad no por esta decisión, pero eso nos ayudó a llevarnos a ese escenario que era un poco más propicio. Excelente. Y después empezaron a aparecer proyectos de necesito diseñar una red social para poder compartir videos y películas y cosas así, entonces los desafíos se empezaron a poner más complejos. Esto es en una época donde prácticamente no existía Facebook, había cosas como, no me acuerdo ahora la competencia de Facebook, yo ya me la perdí, me sale Space, bueno, no importa. MySpace, ¿no estaba? MySpace, gracias. MySpace, que era para la música. Claro, te estoy hablando de la década del 2000, claro, que en realidad Sí. terminó evolucionando para la música, pero no era para la música. No. Claro, era para todo el mundo. Pero bueno, Facebook destronó casi todo, y hay un mundo pre-Facebook y hay un mundo post-Facebook, eso está clarísimo. En todo, en prácticas de todo tipo, éticas, de diseño, tecnología, es impresionante lo que generó Facebook. Y con eso fuimos aprendiendo, y era mejor, y esto lo reconozco ahora a la distancia, nos dimos cuenta que era mejor tener el cliente sentado en la misma mesa, pudiendo debatir con él cuestiones de negocio y de diseño, y eso evolucionaba mejor que quizá el trabajo más fluido para grandes marcas en las cuales no tomaba ningún tipo de decisión. No llegaba quizá a un Word con 4 cambios o 70 cambios y no tenías posibilidad de discutir ningún tipo de propuesta que habías hecho, ¿no? La evolución de la práctica de nuestra práctica se dio por arte de magia, digamos. O sea, no es que salíamos a buscar específicamente proyectos cada vez más complejos, pero sí pasaba que cuando los proyectos eran cada vez más complejos le prestábamos cada vez más atención. Por interés, por curiosidad, por querer participar de cosas que antes no habíamos hecho. Entonces, se ponía interesante por eso. Excelente. Y ahora, cambiando un poco de tema, o sea, estaba bueno que ustedes fueron como aprendiendo un montón al ser un tío tan chico, como que se fueron nutriendo entre ustedes. En el tema de comunidad, ¿cómo estaba en ese momento? ¿Acá en Argentina se hablaba en otros lugares también de todo esto? ¿O era una cuestión así, bien autodidacta, bien personal, No, de la suerte? nos pasamos. A ver, pensá que creo que en 2008, 2009, cuando arranca Ixda, nosotros veníamos tratando de participar de las diferentes comunidades, pero no nos sentíamos cómodos, Bien. porque no era exactamente lo que queríamos desarrollar. Y entendíamos que participar de una comunidad requería de mucho tiempo, no solamente ir y escuchar una charla, sino si realmente querías participar y organizar, tenías que dedicarle mucho tiempo. Y cuando aparece el capítulo local de Ixda, con Manuel medio que ya estábamos cansados de escucharnos a nosotros mismos. Entonces nos vino bárbaro. Y digamos, nos enteramos de la primera reunión, ya cuando había sucedido. Nosotros estábamos suscriptos a
en esa época había un sitio muy rudimentario de ixda.org, que tenía una lista de correo que era fantástica, porque ahí escribían absolutamente todos los popes, estaban todos ahí, era fantástico. Y cada tanto aparecía se abrió el capitulito de Ixda Mozambique. Bueno, listo, íbamos. Y apareció una foto, ¿no? Bueno, entonces de esa forma apareció la foto de la primera reunión de Ixda Buenos Aires. Y con Manuel dijimos, ¿qué hacemos que no estamos ahí? Y ya para la segunda reunión fuimos. Y ahí nos sumamos y digamos, ahí nos encontramos con un grupo muy interesante, que se fue depurando con el tiempo, pero hasta el día de hoy seguimos hablando y muchos trabajando juntos, digamos. Y fue esa evolución hacia la comunidad, creo que generó un crecimiento en nosotros que desde el punto de vista de la formación era prácticamente lo único que podíamos hacer, juntarnos a hablar y tratar de digerir conocimiento y tratar de formalizarlo hacia adentro y aplicarlo hacia adentro y vivir y compartir las experiencias y vivir de las experiencias de los otros, vivir las experiencias de los otros como si fueran nuestras para poder entenderlas, ¿no? Y eso se daba en las reuniones que teníamos cada 2 semanas o 3 semanas, que le llamábamos Beer and Design, que era una situación súper informal, donde a veces alguien abría la computadora, ponía un PPT, proyectaba y contaba algún evento o alguna situación. Y bueno, y ahí fue evolucionando a cada vez más a estos eventos de diseño que se fueron, digamos, coorganizando con el grupo de UPA en ese momento. Yo creo que el hito de todo eso fue el Interaction Design, el Interaction en Buenos Aires, en la UPA, que fue una evolución de casi 8 años, que cuando nos juntábamos en 2009, 2010, lo veíamos muy imposible. No sé qué me preguntaste, pero me puse a hablar. No, sí, de la comunidad en general. La comunidad en general. Sí. Sí. ¿En particular algo que quieras saber de la comunidad? No, más que nada, cómo te involucraste en la comunidad y esas cuestiones, pero nos respondiste, creo que de ese lado. Sí. A mí siempre me interesó la parte de formación, como que veía que era el punto más débil, ¿no? O sea, vos tenés Ixda, no sé si lo sigue manteniendo, pero Ixda tenía como varios ejes. Uno era el de la comunidad, otro era el de evangelización y otro era de educación, y eso eventualmente resultaba en lo que ellos entendían como innovación, ¿no? Era un modelo bastante simple, donde cada uno de los capítulos tenía que trabajar en esos 3 ejes, y a mí siempre me interesó desarrollar la parte de educación. Y creo que ahí fue donde me paré para trabajar y donde tuve mucho más preponderancia dentro del capítulo local que en otras ocasiones. De hecho, al día de hoy sigo dando clases y es algo que me fascina, digamos. ¿Querés contarnos un cacho de eso, de tu lado con la educación? O sea, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué es lo que haces actualmente? La primera instancia que hicimos creo que fue en 2010. Armamos un curso de 5 días, de 5 viernes, donde cada uno de los viernes se tocaba un tema distinto. Eso se hizo con el grupo de Ixda Buenos Aires, donde dábamos clases Santiago Bustelo, Juan Manuel Carraro, Manuel Rosari, Bettina y yo. Y eso después fue evolucionando un poquito. En 2012 tuvimos el espacio del Centro Cultural San Martín, donde tuvimos 2 o 3 instancias de ese curso. Después ese curso se murió, creo que cambió la coordinación, entonces no tuvimos más espacio y se murió. Después apareció un curso experto universitario, era como para mí eso fue un hito en la formación en experiencia de usuario. Apareció un curso de experto universitario en accesibilidad y usabilidad, que estaba coordinado por Jorge Plano y Lorena Paz, en el cual también en el equipo estaba Enrique Estanciola. Bueno, ese equipo trabajó creo que por 2 años, 2013, 2014, creo, o 2011, 2012, yo ya no me acuerdo en qué momento entramos.
Pero bueno, hay un momento donde Lorena decide armar otra diplomatura y dedicarle tiempo a otra cosa, y Enrique se va también del área de usabilidad, y Jorge propone que la continúe yo, y bueno, ahí sumé a Betina y sumé a Diego, y con ellos abordamos toda esta última etapa de AYU, que eventualmente evolucionó a una diplomatura y que tiene una forma completamente distinta a la primera instancia que diseñó Lorena, y con contenidos completamente distintos y con una aproximación totalmente distinta a lo que eran los primeros cursos de 2010, ¿no? Tiene que ver también con cómo nosotros fuimos evolucionando como profesionales y las diferentes instancias eh, que, que nos hicieron crecer y aprender, y eso tratar de articularlo y volcarlo al aula para que los alumnos no empiecen de cero como empezamos nosotros. Bien. En AYU, así se llama la diplomatura, las siglas es por accesibilidad y usabilidad. Tenemos un primer módulo de usabilidad, donde tratamos de bajarle una impronta muy analítica a los diseñadores, sobre todo, que les cuesta mucho trabajar con Excel y segmentar información y tratar de analizar la información y tratar de entender dónde están los huecos y dónde están los problemas, tratar de encontrar patrones en datos, que es quizá la parte más difícil para el diseñador. Y una vez que se entiende todo ese mundo analítico, entramos en un ciclo completo de diseño centrado en el usuario, donde le planteamos una pregunta amplia. Y bueno, es muy parecido a lo que hacen en el taller de X de La Plata, en el taller UX, que Bien. pasan por todo ese proceso hasta llegar a un producto consolidado y concreto, ¿no? Todo esto cruzado con un año entero casi de accesibilidad que tienen que integrar al proyecto una vez que tengan una idea concreta de lo que quieren hacer. Muy interesante. Sobre todo el foco en la accesibilidad, que es algo que siempre se está dejando de lado muchas cosas, ¿no? Siempre se está dejando de lado. Sí. Lo que estamos viendo con Manuel es que los últimos 2 años pasó de ser inexistente a estar un poquito de moda. O sea, el mundo, y si lo establecemos en que no existe, está en una etapa hipster para que llegue a ser mainstream, la accesibilidad está en esa etapa hipster, ¿no? Donde hay un mundito de gente que está entendido en el tema y que le gusta la temática y que se muere de ganas de contar lo interesante que puede llegar a ser trabajar con diseño inclusivo, ¿no? O sea que en el fondo es eso, la accesibilidad. Sí, Y sí. eso está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bien, y desde este punto, que como estás tanto en educación, me imagino que sabes un montón de todas estas cuestiones de cómo estás viendo la disciplina hoy en día, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás que le falta? ¿Cómo evolucionó desde esos primeros momentos a lo que es ahora? Es difícil, es compleja. La disciplina se complejizó un montón. Creo que estamos en un gran momento. Creo que, a ver, sí, creo claramente, o sea, desde el momento que estábamos nosotros, que no había nada ni nadie, y quizá había un grupo de gente que era de una generación anterior a nosotros, pero esa gente no estaban dando ni cursos, ni capacitaciones, ni nada, o sea, nos las terminamos encontrando en estas comunidades, donde quizá una vez al año daban una charla, y te estoy hablando de Edu Markovich o Enrique Stanciola, que son de otra generación, o incluso Juan Manuel, quizá, que ya estaba teniendo otras experiencias, a pesar de estar más cercano en edad a nosotros. Era otra camada totalmente distinta, que estaba muy concentrada en tratar de conseguir trabajo y no tanto en bajar a la comunidad. Pero ellos participaban, cada vez que se les proponía algo, ellos participaban y se sumaban, y la verdad que, sobre todo, digamos, a lo largo de los años, uno puede reconocer eso de Eduardo, sobre todo, y también de Enrique, que son personas súper generosas, que le marcaron la carrera y le marcaron la cancha a muchos diseñadores de nuestra generación. Y así como nosotros aprendimos de ellos, hay toda una generación que lamentablemente tiene que aprender de nosotros.
Digo lamentablemente porque nosotros no somos académicos y nosotros trabajamos y enseñamos con la experiencia que tenemos y no somos docentes de formación tampoco. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos como nos hubiera gustado a nosotros que suceda. ¿Entendés? Entonces, hay algo ahí que sabemos que falta, pero que lo suplimos con la dedicación y el seguimiento de proyectos y trabajos y de alumnos, y nos conocemos a memoria los nombres y apellidos de todos los alumnos que pasan por AYU, porque es el tipo de compromiso que queremos tener para que las personas crezcan profesionalmente. Excelente. Después veo que en volumen explotó, o sea, fue como, no es una cuestión piramidal, sino que pasamos creo que de, no sé, 2012 a 2020, el volumen de personas que están dedicadas a diseño de experiencia de usuario o a diseño de interacción se creció exponencialmente. Y creo que tiene que ver con que está comprobado que la experiencia de usuario o dedicarle, desde el punto de vista del negocio, dedicarle dinero a la experiencia de usuario es un valor diferencial eh, eh, y es una ventaja competitiva. Entonces, tenés monstruos como, no sé, Santander, con los bancos o Despegar o Mercado Libre, que tienen equipos de centenas de personas trabajando en diseño. Después la calidad es otra conversación, ¿no? Pero creo que esa base ayuda también a que hay muchas cosas que están conectadas. Por ejemplo, el trabajo de sponsors a nosotros nos costaba muchísimo porque prácticamente no teníamos interés de las compañías en contratar diseñadores de interacción y venían poca gente a los eventos. Claro. Hoy pones un post en Instagram y caen 300 personas, si es gratis, y si llegas a regalar un libro, caen 1000. Entonces, ¿no? O sea, como que la audiencia cambió y es un trabajo relativamente bien pago para un diseñador, sobre todo en la parte de la entrada al mundo laboral. ¿Por qué? Porque el mundo de la tecnología está bien pago en general y porque parece vivir en una burbuja donde nuestro país está cayendo a pedazos por la coyuntura, y la tecnología sigue contratando gente, el mundo de la tecnología sigue contratando gente. Entonces, hay una cantidad de variables que hace que si estás trabajando en la comunidad, tengas desafíos nuevos e interesantes y que lo consideres un buen momento por los desafíos que hay y no por la madurez. Pero va por ahí el tema y creo que estamos en un buen momento. Bien, sí, me encanta esto que nombraste de que nos tienen que escuchar a nosotros, porque también era uno de nuestros objetivos con toda esta serie de charlas, era justamente escuchar las voces de ustedes y empezar a ver eso, ¿no? Acá tenemos una pregunta Sabri, que es también parte de acá del equipo de IPSA. ¿Cómo fue adaptarse a la nueva realidad en UTN? ¿Costó armar los métodos para estas cuestiones que son de taller? ¿Cómo se están llevando con el modo virtual? La primera clase que fue de taller, o sea, porque la clase teórica prendés la cámara, pones ¿no? Y quizás podés tener dinámicas un poco más entretenidas para que no te escuchen 2 horas y media hablar, pero eso también tiene que ver con cómo es uno como docente, ¿no? Pero básicamente esa parte está medio resuelta. El problema son las dinámicas de taller. El primer taller particularmente lo sufrí mucho. Por suerte trabajamos con Zoom, y Zoom te permite hacer estos grupos de trabajo, pero nosotros tenemos dinámicas donde los participantes se cruzan todo el tiempo, y coordinar todo eso cuando tenés casi 50 alumnos se puede poner un poquito estresante. Pero a mí me pasó que terminé la clase muy estresado, yo sentía que era como uno de estos controladores de vuelo que están en los aeropuertos, porque estaba todo el tiempo mandando de un lado para el otro, mientras tenía a todo el equipo docente metiéndose y ayudando a facilitar test de usabilidad en los diferentes grupos. Yo sentí cuando terminó la clase que la experiencia había sido muy mala, y el feedback, la verdad que fue totalmente
lo contrario, digamos. Mandamos un formulario para tratar de detectar si había habido algún problema, así que habían visto de los chicos, y los chicos la pasaron bien, se divirtieron, era la primera vez que hacían muchos, eran las primeras que hacían test de usabilidad, y la estaban pasando bien, y cuando a veces estaban conociendo, entonces como que estaba pasando como, o sea, en un momento lo describieron como speed dating, donde, ¿viste? ¿No? Una cosa así, entonces fue totalmente opuesto el planteo. Yo creo que el planteo fue bueno, yo la pasé mal nada más. Y después, bueno, nada, la siguiente clase que tuvimos una dinámica similar, la volví a pasar mal, pero con la confianza de que ellos lo estaban pasando bien. Y eso. Y bueno, nada, ahora la verdad que la adaptación no nos cuesta tanto. Creo que tenemos todo lo que trabajábamos con post-its y las dinámicas y herramientas que nos ayudan a gestionar mejor el conocimiento en materia de diseño. Creo que para aprovechar mejor el tiempo estamos armando como templates en Miro o en Mural para ayudarnos a que las clases sean más fáciles y más rápidas y más ágiles. Pero creo que también está bueno esto, que ellos puedan diseñar sus propias herramientas y acomodarse ellos en el espacio que parezca necesario, para que ellos puedan también recorrer ese tramo y que no se la dejemos servir a nosotros. Así que en general, yo no la paso bien con las clases remotas. Me gusta mucho el aula, me gusta mucho participar de las conversaciones y estar atentos a las caras de aburrimiento, a las caras de no entiendo lo que me está diciendo, a los grupos que están dispersos y ponerlos en orden, a todo lo que sucede digamos, a lo que se... Sí, en el cara a cara. A lo que se suele llamar como materia oscura, ¿no? Todo ese andamiaje que hay dentro de relaciones en un aula que no suele darse en una sesión remota, ¿no? Sí, totalmente. Me pasa similar. Bueno, y por el lado de esto, ¿qué recomendarías a alguien que está comenzando en la disciplina, ¿no? ¿Qué le dirías desde el lado tanto técnico como qué curso, libros, referentes, o también si lo querés tomar más de general, sos libre para esto? Tratar de encontrar un lugar, no importa si es un laburo no sé si es un laburo en relación de dependencia o que te lo puedas generar vos, donde puedas estar lo más cerca posible de la toma de decisiones. ¿Está bien? O sea, eso te va a ayudar a entender mejor el diseño que después vas a terminar de ejecutar. A veces es muy agotador estar en los diferentes niveles, ¿no? De llegar a estar en la toma de decisiones y estás viendo como en esa conversación a vos te cae semanas de retrabajo desde definición del problema hasta el píxel, hasta después la implementación, y ¿no? O sea, son como diferentes niveles. Pero acostumbrarse a ese roce te va a ayudar a entender mejor el diseño. Estar más cerca de la toma de decisiones es siempre mejor para poder desde temprano ayudar a fundamentar tus trabajos, exponerte también a una situación donde tenés que fundamentar todo lo que haces de la mejor manera posible, y eso te va a obligar a vos a leer, ¿no? Y a participar, a la vez, si no puedes leer, a participar de comunidades donde puedas aprender a argumentar de esa forma. Y después, libros, no empiecen por la psicología de los objetos cotidianos. Hay un tipo que se llama John Colco que a mí me cambió la forma de ver el diseño de interacción. Tiene un libro que ya quedó un toque viejo, porque está escrito en el 2004, 2005, que se llama Thoughts of Interaction Design, que en castellano es Pensamientos del Diseño de Interacción, que a mí ese libro me ayudó a ver cómo nuestra disciplina era bastante más parecida al diseño industrial que al diseño visual, gráfico, que es de donde salen hoy el 70% de los diseñadores de interfaces, ¿no? Y los dos libros que sí recomiendo de Colco son uno que se llama Exposing the Magic of Design, exponiendo la magia del diseño, que tiene que ver con
la parte del diseño donde haces sentido de la investigación y qué métodos y qué modelos hay para hacer sentido justamente la investigación y aplicarlos al diseño. Es un libro muy específico sobre ese tema. Y después tiene un libro que habla del Product Discovery o del diseño en general, que se llama Well Design, que es bien diseñado. Bien.